bilirrubinemia, que es el de las relacionadas a procesos obstructivos, es decir, las hiperbilirrubinemias directas, ¿sí? ¿Qué vemos en este tipo de situaciones? Como decíamos, es común que existan cálculos biliares, por ejemplo, que pueden ser de oxalato de calcio, de fármacos o de otros componentes que salen a los conductos biliares y los obstruyen. Entonces, todo el proceso metabólico se produce con normalidad, pero como está obstruido, entonces no sale, ¿sí? Y si no puede salir por el conductito biliar, no completa toda esa parte del metabolismo en la que la bilirrubina llega al intestino, se procesa y nos produce los pigmentos para poder ser eliminada del organismo. Entonces vamos a ver en qué situaciones se produce este tipo de procesos, entendiendo que si bien lo común, lo frecuente es que exista un cálculo físico evidenciable por ecografía en los conductos biliares, también se puede producir en situaciones donde no hay un cálculo que podamos ver en una ecografía, ¿sí? Y puede ser, como decíamos en las hepatitis, que los conductillos están edematizados, hay éstasis biliar y eso hace una pseudoobstrucción y eso también evita que se elimine la bilirrubina, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo común es la coluria y la acolia. ¿Qué es coluria? ¿Han visto el bioquino? ¿Cómo no? ¿No han visto? ¿Han visto cuando han visto bilirrubina? Coluria hace referencia a una coloración específica en la orina, ¿sí? Que es más oscura. Y esa orina colúrica va a tener esta coloración. Fíjense, es más amarronada, por decirlo así, más café, por decirlo en términos sencillos. Que es muy diferente que decir una orina concentrada, porque la orina habitualmente es amarilla, ¿cierto? Sí puede ser cristalina o puede ser más oscura, de un amarillo más intenso, dependiendo de la concentración que tenga la orina, que va a variar dependiendo de nuestro grado de hidratación. Pero una orina concentrada jamás va a ser café, que es lo que vamos a ver en la coluria, ¿sí? Y la coluria evidentemente también tiene distintas intensidades. Puede ser más clarita como un té, por ejemplo, o puede ser tan oscura como una Coca-Cola, que es así lo que hacemos la referencia para que el paciente nos pueda explicar en términos que conoce cómo está su orina, ¿sí? Y las heces acólicas hacen referencia a heces pálidas, blanquecinas. Lo normal es que las heces sean amarronadas, que sean cafés, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos pacientes con coluria, lo más característico va a ser que las heces estén acólicas, es decir, que las heces estén pálidas, que pueden ser blancas, es decir, realmente un blanco así bien intenso, o pueden ser de tonos un poquito más oscuros, como beige, o como tenemos aquí un poquito, yéndose un poquito al café, pero no es café, ¿no es cierto? Ahora la pregunta será, hablando a nivel metabólico, ¿cuál sería la explicación de estos signos que vamos a ver en el paciente? ¿Por qué la orina se pone colúrica y por qué las heces se ponen acólicas? Sería la pigmentación de la orina. Sí, o sea, normalmente, ¿qué es lo que le tiene que dar su pigmento a la orina y qué es lo que le tiene que dar su pigmento a la Quizás el aumento de la hiperbilirrubina. Ese es el punto que necesito que analicen, porque así les voy a preguntar en el examen. Eso tienen que entender. ¿Dónde está alterada la vía metabólica? ¿Por qué las heces no tienen pigmento y la orina tiene un pigmento tan oscuro? Porque habitualmente, hemos dicho en la vía metabólica que hemos visto en la clase anterior, habitualmente la orina va a ser amarilla gracias a el urobilinógeno, ¿no es cierto? O la urobilina, si quieren que también se le dice. Y las heces son amarronadas gracias a la estercobilina o urobilinógeno fecal, como le dicen otros autores. Entonces, esos pigmentos son los que le dan color. ¿Qué está pasando con estos pigmentos en un proceso obstructivo? Uno está muy exagerado y el otro no está funcionando bien, ¿sería? No, en ambos casos hay pigmentos que no deberían estar ahí donde están. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se acuerdan de la vía? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez es porque el hígado no está separando bien.
¿Dónde se produce la separación de ese urobilinógeno y ese estercobilinógeno que hemos visto? ¿Dónde En se el forma? intestino. El intestino. Y para llegar al intestino, ¿por dónde tiene que venir? Por el conducto biliar. Y en una obstrucción que está obstruido. El- ¿No ven? Entonces sale el pigmento, pero como no puede llegar, entonces no llega al intestino, que es donde se producen estos pigmentos. Y es por eso que no se va a formar la estercobilina, porque no está llegando al intestino, y ahí es donde se forma la estercobilina, ¿no es cierto? Y tampoco se va a formar la urobilina. Entonces, por esa razón, las heces son válidas, porque no hay pigmento, porque no está llegando al intestino, ¿se da cuenta? ¿Y por qué la orina se pone café? ¿Quién le da ese pigmento café? Porque estamos diciendo que no va a llegar al intestino y en el intestino también se forma la urobilina, ¿no? No hay urobilina. Por eso no es el color habitual de la orina más intenso, no es amarillo. Ese amarillo lo da la urobilina, ¿sí? ¿Quién le da ese color café a la orina? La estercobilina. Pero se está formando, si para formarse tiene que ir al intestino, y además del intestino, ¿acaso se va por la orina? Es la propia bilirrubina, porque como no puede salir porque está obstruido el conducto biliar, regurgita, decimos, y regresa a la sangre y busca por dónde salir. ¿Y por dónde sale? Por la orina. Entonces, lo normal es que no tengamos bilirrubina en orina. En la orina podemos tener urobilina, pero no bilirrubina, ¿sí? Y la presencia de bilirrubina en orina es la que produce esa coluria, ¿sí? Entonces, tanto la coluria como la acolia nos están diciendo que el problema es una obstrucción, porque no están yendo donde deberían ir para que se formen los pigmentos que deberían y están buscando por dónde salir y lo están haciendo por la orina. Ambos hallazgos son patológicos y van a ver que en las obstrucciones esto es muy característico en el paciente. Y en las hepatitis, donde hemos dicho que hay una pseudoobstrucción por la éstasis a nivel de los conductos biliares, también es frecuente que el paciente nos refiera que tiene acolia y que tiene coluria, ¿sí? Solo que como es algo infeccioso, va a ir acompañado de otros elementos como fiebre, malestar general, obnubilación, anorexia y otras cosas más, ¿sí? Entonces, vean, esa es la aplicación metabólica que necesitamos que ustedes como médicos conozcan, ¿sí? Ustedes tienen que saber estas características porque eso es lo que ustedes van a interpretar cuando el paciente llegue a su consultorio. El paciente va a venir y les va a decir que su orina está más oscura, que sus heces están más pálidas, o ustedes le tienen que preguntar si están sospechando de alguno de estos elementos, porque eso les va a aportar en su diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Está claro esto? Muy bien, porque van a ver que la diferenciación entre una anemia hemolítica, una hepatitis y una obstructiva tiene una base muy importante en estas características clínicas del paciente, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos del síndrome de Dubin-Johnson, vamos a ver que este es autosómico recesivo benigno. Este está asociado a una hiperbilirubinemia conjugada, por lo tanto, sí se procesa adecuadamente en el hígado, pero el problema es que no se logra eliminar. Normalmente está ligada a mutaciones en el gen que codifica la MRP2, que es una proteína de la secreción de la bilirrubina conjugada hacia la bilis. Entonces, todo se produce normal, pero en el momento en que se tiene que secretar, ahí hay una falla y eso evita que se elimine con facilidad o con normalidad. En el caso del síndrome de Rotor, vamos a ver que esta es benigna, es rara, también es genética. Hay una hiperbilirubinemia conjugada crónica y datos histológicos normales a nivel hepático, es decir, no hay grandes implicaciones morfológicas en la célula hepática, podríamos decir. No se conoce con precisión la causa específica, es decir, el gen o la proteína o el elemento donde existe la alteración, pero lo que ocurre es que el paciente constantemente tiene niveles de bilirrubina más altos que la población general. Normalmente no nos trae patologías significativas, simplemente haciendo algunas correcciones en la alimentación, cuidando el uso de ciertos fármacos o ciertas sustancias,
se logra controlar eficazmente. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la bilirrubina delta, esta es muy interesante porque se forma bilirrubina delta cuando la albúmina se une a la bilirrubina directa. Por todo lo que conocemos del metabolismo, hemos visto que no es habitual que la bilirrubina directa esté en el plasma. No debería, ¿no es cierto? Porque se conjuga en el hígado y luego se secreta hacia el intestino, luego se fragmenta de sus pigmentos específicos y se elimina o por las heces o por la orina. Entonces, en todo ese proceso, la bilirrubina directa no debería estar circulando en el plasma. Pero ahorita acabamos de decir que cuando hay una obstrucción y no se puede eliminar, busca por dónde salir y de esa forma regresa al plasma y empieza a circular para lograr alcanzar el riñón para tratar de salir por ahí. En ese retorno patológico de la bilirrubina directa es que se puede encontrar con la albúmina. Y el problema es que cuando se une a la albúmina forma enlaces covalentes, es decir, enlaces fuertes. Al formar esos enlaces fuertes es que se forma la bilirrubina delta. Entonces decimos, la bilirrubina delta es la asociación de bilirrubina directa con albúmina, que esto no es habitual. Lo habitual es que la bilirrubina no conjugada, es decir, la indirecta, se fusione con la albúmina, porque la albúmina la transporta, la lleva al hígado, la suelta y se la entrega al hígado. Eso es lo normal. Y esa no es bilirrubina delta, ¿sí? Porque su enlace es suave, es débil, entonces se rompe fácil y se la entrega al hígado. En cambio, la bilirrubina conjugada o directa, cuando se une, no se separa fácil. Su enlace es duro, es muy fuerte. Entonces, eso hace que cuando tenemos concentraciones altas de bilirrubina delta en el paciente, la intensidad de la pigmentación de la piel sea mucho más alta, ¿sí? Entonces, el paciente permanece ictérico por más tiempo. Y como la albúmina es grande y hemos dicho que no es fácil de eliminar del organismo porque no filtra por el riñoncito, entonces la bilirrubina delta tarda mucho más tiempo en ser eliminada del organismo. Se tiene que destruir progresivamente para poderla eliminar. Entonces, lo que va a pasar con el paciente es que va a quedar más tiempo ictérico, más amarillo, pero no tiene connotación patológica muy significativa. ¿Por qué? Número uno, ¿será que esta bilirrubina delta puede pasar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro? ¿Será? No, por dos razones. Número uno, la albúmina es muy grande, no pasa barreras tan grandes. Sí, es muy grande, por eso se queda en el plasma. Número dos, la bilirrubina directa o conjugada hemos dicho que es hidrosoluble, entonces no pasa pues la barrera, ni aunque estuviera sola, ¿sí? Entonces, por esas dos razones, esta no tiene connotaciones peligrosas, patológicas, como la bilirrubina indirecta que hemos visto antes, pero sí va a hacer que el paciente permanezca más tiempo ictérico y hay que explicarle que va a tardar un poquito más en despigmentarse, en volver a su color normal la pielcita, pero que no tiene grandes implicaciones patológicas, ¿sí? Muy bien. En esta tablita lo que vamos a hacer es la comparación de lo que ocurre normalmente con estos pigmentos y en los tres cuadros más importantes relacionados a esta vía metabólica en lo que es la interpretación laboratorial clínica, que es la que ustedes tienen que dominar. Entonces, eso lo vamos a hacer el miércoles, porque ya sé que hoy está en modo patrio. Entonces, si tienen examen y que no me están prestando mucha atención. Entonces, eso lo vamos a ver con calmita el miércoles, ¿ya? Hoy vamos a quedar ahí.